Hola amigos, hola amigas, estamos transmitiendo como no podía ser de otra manera, completamente en vivo. Soy Andy Stallman y quiero darles una muy, pero muy cordial bienvenida a este episodio número 10, episodio 10 de Totem Live, temporada 3. Hoy tenemos una invitada súper especial, una persona a la que quiero y estimo hace muchísimos años, una profesional increíble, una persona fabulosa. Seguramente van a aprender y van a inspirarse muchísimo con ella, pero ¿para qué hablar de ella si podemos disfrutarla y escucharla? Así que vamos a darle una muy cordial bienvenida a este episodio número 10 a mi querida y estimada Lina Echeverry. Muy bienvenida a Totem. Te subo ya mismo. ¿Cómo estás? Muy bien, Andy, mil gracias, qué gusto y qué honor estar aquí junto a ti en este live. Qué grande que nos vemos acá. Después de mucho tiempo, le voy a contar a la gente que tenemos mucho para hablar, Lina y yo, de ponernos al día. Así que vamos a aprovechar, vamos a hacer un 2x1 hoy. Mientras nos ponemos al día, también vamos a estar conversando y compartiendo con todos nuestros invitados de hoy. Lina, ya es un poco tradición de Totem Live tercera temporada empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién es para Lina Echeverry, Lina Echeverry? Yo creo que, bueno, esa pregunta una a veces la ve como muy sencilla de responder y no es fácil. Diría que es una mamá feliz de una preadolescente, aprendiendo a ser mamá, aprendiendo también a cómo vivir cada momento de mi vida. Eh, yo diría que Lina Echeverry es una mujer que es una persona dedicada, que ama la creatividad. Soy apasionada del diseño, no soy diseñadora. Me encantan los detalles, los colores, y eso suma un poco como siendo una persona introvertida, me gusta rodearme de personas muy alegres. Eh, Creo que eso complementa mucho, eh, digamos, mi personalidad. Soy una persona que me encanta estudiar marketing, nunca lo fue, digamos, profesionalizado, pero sí realmente me he dedicado más de 25 años a estudiarlo y a enseñarlo. Entonces, Es muy lindo escuchar a Lina con toda su humildad hablar de que es muy introvertida cuando ha dado clases y ha conferenciado y ha participado en no sé cuántos eventos, no sé cuántas universidades. Bueno, gestionás muy bien el miedo escénico o la introversión, porque yo cuando te veo arriba en un escenario o delante de una clase, no se nota para nada la timidez o la introversión. ¿Cómo haces para guardar el miedo o dejarlo fuera del aula o del salón? sí, Andy, soy una persona bastante tímida, pero creo que de esas situaciones que cuando he tenido que, bueno, a nivel profesional enfrentar la ruta que elegí y especialmente la docencia, me encanta. Uh -huh. Pues es no sé si es un temor o una debilidad que he tratado de combatir, la dejo guardada, entro al escenario, como dices tú, entro al aula, no sé, para mí es como terapéutico, sale como no otra persona, sino como una persona que logra vencer, dejar guardada la timidez, porque la timidez no es mala, yo creo que la timidez le ayuda a uno a ser un poco prudente, eh, a ser más reflexivo, pero es la docencia la que me ha ayudado como a dejar a un lado la timidez y ponerme a enfrentarme a diferentes audiencias, a mejorar la comunicación, a tener más seguridad en el desempeño que yo hago. Qué Eh, bueno. Creo que es la confianza la que me ayuda. Qué bueno. Justo ayer, no puedo dar nombres ni marcas, pero hablaba con la directora de marketing de un proyecto que estamos por relanzar en muy poquitos días, ya se van a enterar todos. Y me decía, Andy, me metiste en un problema porque me obligaste, entre comillas, a desafiarme permanentemente durante el proceso para no sentirme siempre cómoda y para tener miedo de lo que viene. Y ahora estoy literalmente, voy a hacer que los niños no escuchen, cagada en las patas, me decía. Le digo, pero el miedo también es un síntoma de valentía, porque además el miedo está demostrado que te despierta, que te mantiene alerta, igual que vos decías sobre la timidez. Una de las cosas que a mí me trajo la pandemia
es reconectarme con todos aspectos más esenciales de lo humano, ¿no? Porque de alguna manera este aluvión digital y tecnológico lo que mostraba al mundo es estás genial en Instagram, estás genial en TikTok, eres un super crack en LinkedIn. Siempre todo es maravilloso, pero alrededor nuestro hay gente que sufre, gente que tiene depresión, gente que tiene ansiedad, gente que sufre de la soledad, gente que está desorientada. Me encanta, no es que me encante eso, pero tampoco vamos a esconder algo que existe. Entonces, me gusta el ejemplo con que arrancaste, decir, mira, yo soy tímida, pero en vez de transformarlo en un problema, lo convertí en una oportunidad. Me encantó eso, Lina. ¿Qué otros frenos o dolores tenías cuando ibas creciendo profesionalmente hasta llegar a ser hoy la personalidad que sos, que fuiste dominando o transformando en fortalezas? Bueno, creo que dentro de los frenos que iba yo identificando a medida que iba creciendo era que tenía que seguir como unas reglas sociales. No he sido amiga de las preconcepciones de una sociedad, de cómo en mi época la mayoría de mis amigas se casaban y el proyecto de vida era el matrimonio, los hijos, era como una ruta ya predescrita. Y al contrario, en mi familia nunca me fomentaron eso, al contrario, tenía que estudiar. Entonces, yo era un poco extraña frente a mi círculo social. Entonces fue una situación muy difícil porque en mi adolescencia y en mi juventud pensaba que era muy extraña, me sentía muy extraña y sentía como que no cabía en el círculo social. Ya uno con los años, pues yo soy ahora casada, pero no fue una decisión que yo programé y tengo una hija, no es algo que programé, es algo que me nació. Bien. Pero estaba planeada a vivir sola, a dedicarme a estudiar. Encontré en la educación como ese escenario que me dio como esa seguridad, que me sentía protegida, sentía que en la medida que argumentaba, que estudiaba, las personas me creían. Entonces, ¿cómo generaba esa credibilidad? Eso es algo que yo nunca lo imaginé en mi adolescencia, porque era tímida y bueno, y aparece la inseguridad. Y esos frenos los empecé a vencer. Uno, que nunca apelar a las situaciones de los paradigmas sociales. Yo vivo, bueno, yo soy de una ciudad muy pequeña que es Manizales, que es en el centro de Colombia, y es una sociedad de 400.000 habitantes, muy convencional, muy tradicionalista, y yo chocaba con eso. Entonces, para mí los frenos del tradicionalismo no tienen que ver conmigo. Los estereotipos, soy enemiga número uno de seguir estereotipos. Creo que esos frenos que yo sentía o obstáculos en el camino profesional que tenía que seguir, por ejemplo, yo soy economista, entonces tienes que seguir la ruta de lo que hace un economista, ¿no? Soy una economista jugada al marketing, me enamoré del marketing, la economía hoy me da un respaldo enorme en mis análisis. Empecé también creo que he buscado y lo he conseguido gratamente, es eliminar como esas percepciones que tiene una sociedad sobre lo que debe hacer un ser humano, no es lo que siente y lo que lo hace a uno feliz. Yo creo que lo he conseguido así. Me he propuesto es en qué soy feliz, me gusta la enseñanza, me gusta la consultoría, me gusta la administración. No, también algo que había un freno que encontraba a nivel profesional fue que me veían muy académica y no me veían en cargos administrativos. Hay unos mitos y paradigmas, vuelvo, insisto, de las personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo puedo trabajar en lo académico y puedo trabajar en lo administrativo. Y gracias pues a las oportunidades que se me presentaron y a jefes que confiaron como en ese talento, me he movido en los dos caminos, pero he buscado tumbar cuestionamientos que tienen sobre lo que debe ser. Eso es lo que más me reta a mí. No me enoja, sino que me reta, ¿no? El deber ser, no, nadie lo tiene escrito. Es lo que uno va desarrollando y va demostrando. Qué bueno, Lina, me encanta. Mientras hablabas me estaba acordando de un post que leí hace un tiempo en un blog que se llama rebeldesdigitales.com, que básicamente venía a decir algo así como estamos casi toda nuestra adolescencia tratando de encajar y luego toda nuestra adultez tratando de destacar, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Es real. Pero qué buen ejercicio que nos compartiste de poder ser fiel a ti misma
y desafiar un poco esas presiones sociales para no renunciar a tu propio camino de descubrimiento y de encuentro contigo misma. Y eso también requiere de creer mucho en ti. Vos, ahora que hablabas, ¿no? De que tenés esta hija preadolescente, aprendiendo a ser mamá, a mí si me preguntaran qué superpoder me gustaría darle a mis hijos, a mí me gustaría darles autoestima. Porque creo que un poco con la autoestima podés enfrentarte a las cosas que vos decías. ¿Qué superpoder, si pudieses elegir uno, te gustaría que tu hija tuviese para enfrentarse al mundo que se le viene encima? Conecto mucho con lo que tú dices, la autoestima, pero hay algo que se desprenda de que no se sienta mal frente a las situaciones que va a vivir. O sea, Ujú. el dolor es inevitable, pero cómo lo asume uno, ¿no? Esa tolerancia a la frustración es lo que más trato de inculcarle a mi hija y lo juntaría con algo de inteligencia emocional, que no le ponga atención a las cosas que dicen, si la van a incomodar, siempre nos van a incomodar, cómo uno tiene que estar por encima de las cosas, es de las cosas que a mí más me preocupa y especialmente pues en estas etapas que están apenas creciendo, encontrando su identidad, eh, que no se deje influenciar porque pues lo que estamos viviendo ahora y ahora con las redes sociales pues Más. el contenido está ahí Ujú. que ejerce cierta influencia e indicaciones que como padres de familia, no sé, uno se vuelve un poco proteccionista, muy protector, muy protector. Entonces trato de decirles que tiene que estar por encima de las cosas, de controlar la envidia. Eso es algo que a mí también me preocupa mucho porque el ser humano somos envidiosos, pero la envidia hace mucho daño. Yo siento que la envidia hace mucho daño. No lo dejaba, yo he visto, todo lo tenemos, pero ¿cómo lo controlamos para poder progresar? Ya. No ver a través del espejo de otro, mirar sobre nosotros, autosuperarnos, ¿no? Pero me parece, digamos que esas recomendaciones, ese es un regalo que uno quisiera darle a los hijos, ¿no? No es un tema material, es un tema de que estén seguros de lo que van a elegir y cómo van a afrontar las consecuencias de sus De decisiones. acuerdo, de acuerdo. Estoy súper alineado. Creo que también, como padre hablo, eh, nos sale naturalmente ser protectores, incluso sobreprotectores a veces. Y mi parte racional dice, no sobreprotejas, porque a los hijos hay que darle raíces para que sepan bien de dónde vienen y los valores que adquieren, pero darle alas o darles alas para que vuelen, ¿no? Y la sobreprotección a veces es un poco como una red, ¿no? Que limita que ellos levanten vuelo, aunque también entiendo como padre, desde mi lado más emocional, que el mundo es un caos, el mundo está absolutamente No está desquiciado ahora fácil. mismo. Es fascinante por un lado, justo el otro día escribía, ¿no? Tal es el aluvión de crisis tras crisis tras crisis que tuvieron que inventarse la palabra permacrisis, ¿no? Que vivimos en estado de crisis permanente. Y yo dije, bueno, es verdad, pero ¿por qué no creamos también, y creé otra palabra que es permoportunidad, ¿no? Que también hay oportunidades permanentemente, ¿no? Eh, Querida Lina, aquí en España y en gran parte de la Unión Europea, el último año y medio, 2 años, sobre todo acelerado por el tema del trabajo híbrido, la pandemia, etcétera, se está discutiendo casi semanalmente sobre la jornada de 4 días laborales, reducir la cantidad de horas por día, trabajar menos, más bienestar, más tiempo libre. Claro, a mí, que soy de una generación que lo que más me enseñaron es trabajar duro y trabajar más y esforzarse más, todo esto es como un clash mental que tengo cada día, porque aparte no concibo que te vaya bien si no te esforzas mucho. Vos que Así estás es. en Colombia, pero que tenés mucho contacto y mucha relación con Latinoamérica por tus clases, por tus libros, por tus publicaciones, por tu actividad profesional y académica, ¿cómo ves que este mundo del trabajo evoluciona o involuciona? ¿Qué dolores estás identificando, pero qué oportunidades también estás viendo que están emergiendo con tanto cambio? Andy, yo creo que la pandemia nos abrió un espacio muy interesante para reflexionar sobre lo que es la calidad de vida. ¿Qué entendemos por el equilibrio?
Yo también soy de la generación de que la productividad no se puede perder. No están horas trabajo, pero la productividad no se puede perder. Claro. ¿Sí? Y no nos podemos distraer. Está bien el tema de bienestar. Ahora en Colombia se está hablando mucho de la salud mental. Sí, Le sí. estamos dando relevancia a la salud mental. Sí. Yo no sé, mi lectura es, a mí me gusta el trabajo, a mí me gusta trabajar. Para mí el trabajo me mantiene viva, ¿no? Claro. Mi abuelo hace muchos años lo decía, el trabajo dignifica. Ojalá yo pudiera trabajar hasta el último día de mi vida, ese fue un ejemplo de mi papá. El trabajo lo tenía vivo, Claro. porque lo conectaba, lo hacía sentirse útil, hablaba, intercambiaba con las personas, despertaba su creatividad, su iniciativa. Yo creo que no es estar contra el trabajo, sino mediar frente al cuidado de la salud mental. Bien. Si ya a mí me dicen, no sé, trabaje menos, dedíquele más a su vida personal, a su bienestar, está muy bien. Pero para mí trabajar menos no está. O sea, para mí es trabajar y tener bienestar. Por eso es tan difícil conseguir el equilibrio. En Colombia, el fenómeno, una inflexión con la pandemia. La pandemia marcó un camino. Claro. Y ahora algunas organizaciones empezaron a irse al mundo del home office o del híbrido. Y están felices, la gente está feliz con esos cambios. Claro, si lo contextualizamos en ciudades como Bogotá, que es una ciudad con alto tráfico, pues el tiempo que tú pierdes en un vehículo, pues claro, es mejor que estés en tu casa trabajando. Pero por otro lado, yo también veo que el home office parece que no tuviera horario. Son 24/7, ¿sí? Porque como estás en tu casa, ya no estás en el vehículo, ya se te extiende más la jornada. Creo que hay un tema cultural de cómo debemos ser productivos. Yo creo que no sabemos ser productivos, sabemos hacer mucho trabajo, muchas cosas, pero la productividad se pierde. Y yo soy una de las que más discuto con reuniones extensas, si no hay un orden en una sesión, a qué vinimos a hablar, las tareas que trajimos. Yo soy muy práctica en las reuniones, a mí me impresiona cómo el desgaste de ciertas reuniones, ahora en modelos híbridos la gente pierde atención. Ya. Entonces, yo siento que hay una distracción enorme, muy bueno en términos puede ser de las condiciones, de que tú ya puedes estar desde tu casa, te conectas en el trabajo, pero que no pierdan la atención. Yo siento que se ha perdido la atención, porque las personas no prenden la cámara. A mí las reuniones presenciales, uno nota, uno puede que le dé pereza porque no nos conectamos y porque una reunión presencial, no, pero es que en la reunión presencial hay más, las personas nos están poniendo más cuidado. Creo que hay un tema de cambio cultural, ¿no? Requiere mucha disciplina. Yeah. En Colombia siento que las personas le están dando mucho valor a esa búsqueda del bienestar. Hay una necesidad del bienestar. Estamos cansados de una pandemia que nos golpea, de una situación económica que no está nada fácil. América Latina viene con unos indicadores bien complejos en términos de inflación. Entonces hay una conciencia por sentirnos tranquilos, pero el efecto económico pues nos intranquiliza. De acuerdo. Sabes que en la temporada 2 de Totem Live, uno de nuestros invitados, Federico Palacio, Fede, es un tipo que es ingeniero, toda su vida trabajó en HP y hacía poquito había cambiado de trabajo a una compañía de ciberseguridad de origen israelí y ahora estaba todo metido con el tema de ciberseguridad. Y yo me imaginaba una charla con él muy orientada a cómo van a ser las guerras cibernéticas del futuro, de dónde vienen los hackers. Me imaginaba una charla muy por ese lado y el tipo casi arrancando la charla dice, tenemos que hacer que la salud mental salga del armario. Tenemos que visibilizar el problema que tenemos de la salud mental. Y agradezco también que lo saques. Creo que dentro de esa transformación cultural que mencionabas quizás en el ámbito más laboral, también se está dando una transformación en lo social, ¿no? Como sociedad, en la cual empezamos a darnos cuenta de otras cosas, o por lo menos empezamos a hablar de cosas que antes no queríamos hablar. Pero es cierto que se están dando una cantidad de circunstancias de cambio subyacentes y al mismo tiempo simultáneas, que hace muy difícil que ataquemos todo, porque tenemos el tema de la salud mental, el tema de la inflación y la crisis económica, el tema de los cambios geopolíticos, el tema de los jóvenes que tienen otras decisiones y ambiciones, el tema de cómo cambia la educación. Y a todo esto tenemos
una cosa que también mencionabas, que es hoy ya consumimos los audios de WhatsApp o las series de Netflix o los audiolibros en 1,5 o en 2. Como que queremos acelerar la vida, cuando en realidad la vida se nos está yendo, ¿no? Deberíamos frenar la vida, no acelerarla. Así es. Hay una ansiedad Hay de una hacer todo ansiedad, ya. una ansiedad. Sin embargo, vos estás en dos ámbitos, y quería llegar a ese punto, la economía, por un lado, y el marketing y el branding por el otro, que básicamente se encargan de decodificar al ser humano, a la persona, ¿no? Mucha gente piensa que la economía es es como la matemática, nada más alejado, ¿no? Y lo mismo que el marketing y el branding, que mucha gente sigue pensando que es publicidad y nada que ver. ¿Cómo ves al ser humano hoy, complementando lo que decías antes? ¿Y pensás hoy que tu actividad como marketera, brandera, es más fácil, es más difícil, es más apasionante, es todo lo contrario? ¿Cómo lo vive Lina? Bueno, Andy, bueno, por un lado el ser humano, yo siento que hoy está inconforme, veo un ser humano muy inconforme, Uh-huh. en esa ansiedad de buscar la felicidad como que si fuera un lugar y no de entender de que es uno el que crea los espacios de tranquilidad y felicidad, que todo está en uno. Okay. Eres tú el que te haces al ambiente en un momento de caos. O te dedicas a llorar frente al caos o ves la manera, ahora lo decías, de encontrar las oportunidades. Bien. Y frente al marketing, uy, siento que hay muchos retos para los directores de marketing, para los profesores de marketing. El marketing no solamente es versátil, sino que está bastante acelerado en términos del conocimiento que debe apropiarse y también hay mucho desconocimiento. Yeah. Hay mucho desconocimiento. Siento que a veces las empresas están poniendo la atención al impacto de las tecnologías digitales y no a la estrategia de marketing. Siento que la estrategia empieza a desvanecerse y para mí eso es tan relevante. Lo técnico tú lo contratas, tú buscas al especialista, pero la estrategia no la puedes ceder. Entonces, ¿dónde queda el pensamiento estratégico? Siento que hay profesionales que han mejorado la reputación pasada del marketing, que tú sabías que nosotros teníamos, los que estamos en el mundo del marketing, nos veían muy ligeros, muy superficiales, todavía hay algunos. Creo que no han pasado por cierta academia, pero sí siento unos profesionales muy comprometidos con el dolor más del negocio que del área. Eso me gusta, pensando más en el crecimiento de la empresa, pero se desvanece la importancia del ser humano detrás de una estrategia de marketing. Bien. Estamos enfocados muy al indicador. Yo siento que el tema digital llevó que la mirada de un director de marketing se llenara de indicadores, de métricas. Sí. Y no las métricas relevantes, ¿sí? ¿Realmente estás transformando la vida de un cliente? ¿Sí? Yeah. ¿Cuál es tu contribución social hacia eso? No la ves. Muy interesante. Mientras estabas comentando, Lina, acá se va sumando gente, va llegando gente al baile, como se diría. Está Mauricio Trejos Muñoz, que dice resiliencia. Acá nos saluda Sergio desde Perú. Está el amigo Andrés Sierra, que habla de la convicción como superpoder. Sergio habla de la salud mental también. Está Laura López Basulto, que habla mucho de la importancia de la estrategia, como bien apuntabas vos. Está Marcela Guevara, también mencionando una expresión interesantísima que es el analfabetismo humano que hay hoy. Me parece buenísima la expresión, Marcela. Gracias a todos por acompañarnos hoy, a mí, a Lina aquí. La verdad que está genial que participen, los aliento a que nos sigan compartiendo, porque aparte del vivo que estamos haciendo ahora, esto queda grabado, queda aquí en YouTube y después orgánicamente la conversación se seguirá viendo, consumiendo, compartiendo, con lo cual todos bienvenidos y cuanto más podamos humanizar, mejor, ¿no? Yo tenía acá anotado, Lina, que entre muchos de porque tu currículum es impresionante, una de las cosas o uno de los premios que recibiste es el de mejor profesora universitaria en Colombia. Es impresionante. Yo si algún día tuviese un título así, mi mamá se volvería loca de alegría. Contame un poco ese lugar que hablabas ahora, ¿no? De ser
marketeros más conscientes, más comprometidos, donde realmente cuando vemos solamente indicadores y métricas, que también está bueno tenerlas, pero no solo, cómo metemos al humano en la ecuación, cómo podemos visibilizar causas para que las empresas que tienen más recursos también puedan, si sus valores así lo representan, alinearse con ellas. Ese gran poder que conlleva esa gran responsabilidad, Lina. ¿Cómo lo viviste y en qué te cambió o te hizo reflexionar para seguir impactando? Bueno, sin duda el tema de las métricas hay que tenerlas, pero no podemos desorientar la estrategia sobre métricas. Yo siento que los departamentos de marketing son departamentos hoy de crecimiento, ya no son departamentos de marketing. E inclusive se ven muy enfocados a ventas. Eso es relevante porque eso es parte de la estrategia de crecimiento. Pero ¿dónde está esa reflexión que te genera el día a día? Porque a veces estamos muy cortoplacistas en las acciones que desarrollamos y nos ¿Verdad? estamos enfrentando a un cliente impredecible, Yeah. impredecible. Tú ya no sabes cómo leer al cliente, por más técnicas, herramientas digitales que te ayudan a predecir ciertos comportamientos, tú no sabes cuál es el momento de vida que tiene el cliente. Bien. Y algo que a mí me sorprendió aún más es que estamos en una burbuja de narcisismo digital. La ansiedad se suma al narcisismo, porque el narcisismo, todos quieren destacarse. Todavía hay gente que me pregunta, Lina, ¿cómo puedo aumentar seguidores? O sea, ¿cómo puedo conseguir que me destaque en algún aspecto en una red social? Hay una vanidad digital que yo pensé que con la pandemia de pronto se iba a calmar, no a acentuar. Sí, coincido y comparto. Hubo una serie en la televisión que se llamaba New Amsterdam, que el director del hospital, este tipo Max, siempre iba por ahí por el hospital preguntando, "How can I help?", ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? Entonces, es interesante que muchas de las personas que te preguntan eso, ¿cómo me puedo ser más popular o cómo puedo ser más influyente? Que en realidad quizás estamos haciendo malas preguntas, por eso estamos obteniendo malas respuestas, ¿no? Si las marcas empiecen a preguntar, oye, ¿cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo mejorar la vida de las personas? ¿Cómo puedo simplificárselas? ¿Cómo puedo impactar para que el bienestar de mis empleados sea mejor? ¿Cómo puedo hacer para que los onboarding sean motivadores e ilusionantes y no un gran desagrado para la mayoría de jóvenes? Pero es verdad que como parte de nuestro rol, por lo menos en los que pensamos que hacemos un trabajo responsable y consciente, está en poner foco en aquellas cosas que sí están sucediendo como positivas. Y dentro de las cosas que están pasando como positivas, creo que hay un gran combo, ¿no? Yo te suelto el combo y vos después lo ordenás o lo respondés como querés. Para mí en el combo entra la nueva conciencia sobre la importancia del propósito, el tema de la innovación, el nuevo rol que tiene el talento y la cultura dentro de las organizaciones, el tema de ESG/sustainability, barra objetivos, los SDG, etcétera, y también el tema, indudablemente, de valores, por no dejar fuera de esto lo que es diversidad, equidad e inclusión. O sea, decís, wow, todo esto está pasando y yo estoy pensando en por qué mi performance en TikTok no tiene el impacto que esperaba, pero llamanos al orden, Lina, y decinos de todo este combo, ¿qué crees que está picando en punta? ¿Qué se está abrazando con honestidad y de manera genuina? ¿Y dónde crees o crees que hay que ponerle más estrés para que las cosas empiecen a pasar, para que tengan un impacto más positivo en el planeta y en la sociedad? Primero que debemos desarrollar habilidades blandas. Siento que también es relevante allí habilidades blandas como el liderazgo, así suena un cliché, pero es increíble cómo en la alta dirección, en cargos de posiciones donde hay tomas de decisiones estratégicas, hay ausencia de liderazgo. Si hay ausencia de liderazgo, el liderazgo no te convoca, no te conecta, no te lleva a desarrollar acciones que sean oportunas y tiene que empezar dentro de la organización, ¿no? De Como la acuerdo. cultura organizacional influye muchísimo en lo que uno hace en marketing, porque en marketing,
uno piensa que está desconectado y no, si las personas están contentas en su lugar de trabajo, se vuelve un elemento importante que alimenta la reputación y la reputación se vuelve un criterio más adelante en términos de posicionamiento. Y bueno, todo hay una cadena, todo está conectado entre sí. Bien. Creo que en los departamentos de marketing deben destacarse en términos de liderazgo, en términos de inteligencia colaborativa. Encuentro mucha ausencia. A veces en marketing el problema no es el conocimiento técnico. Te encuentras al que tiene el conocimiento técnico. ¿Dónde están las habilidades blandas? A mí me impresiona la actitud, ¿sí? Que no les gusta trabajar en equipo o empiezan a generar incomodidades porque no tienen inteligencia colaborativa, porque no se saben comunicar. Y esto es algo que yo lo siento en todas las profesiones, no solamente en marketing, pero se vuelve relevante de que como profesora trato de comunicarlo mucho en el aula, que antes de ser profesionales son seres humanos y como seres humanos van a trabajar con otros humanos. Uh-huh. Y que la empatía, porque nos hablan este año y ahora lo mencionaron, la resiliencia, la empatía, la inclusión, la equidad, bueno, que eso no sea un discurso bonito como una estrategia de marketing, sino realmente que se sienta desde la organización. No es fácil, no es fácil. Yo les digo, no hay un tema de tolerancia. La gente, siento que se ha perdido. No sé si es porque estoy hablando por mi generación. Mi generación tampoco era fácil, pero una generación que yo siempre veo que es muy respetuosa, ¿no? Veo en mis colegas y en las personas una generación muy respetuosa, con una fuerte inteligencia emocional. No sé si era porque nos tiraban al agua y ahora esta generación viene muy consentida. Yeah. Entonces, hay que educarlos. Es probable, es probable. A mí particularmente, querida Lina, y gracias por hablarnos tan claro, tan directo, sin vueltas. Yo estoy entre preocupado y hasta te diría a veces alarmado en lo que es el gap, la brecha que veo que se abre entre nuestra generación, la X, y la Z. Realmente creo que son dos miradas del mundo pero tan distantes. Yo apostaba mucho a que iba a haber un encuentro de generaciones, pero ahora lo que estoy viendo es como que vamos para... Sí, un desencuentro enorme. Y mientras digo esto, acá te mandan saludos Ariel Encina, Olga, Cecilia Arango desde Medellín. Ariel es un argentino en Chile, Marcela Guevara, Etel Gordon. También está por aquí, bueno, muchos comentarios muy interesantes. Hasta recomiendan leer un gran libro que se llama Totem, que si alguien no lo leyó es muy recomendable. Gracias, Laura. Gracias por comentar a todos y a todas y por acompañarnos aquí junto a mi querida Lina Echeverry, que estamos teniendo una charla que me está encantando. Querida Lina, ya que estamos hablando de esta generación Z, uno de los problemas adicionales a los que nos enfrentamos, y no es por poner la mirada en lo malo, ¿no?, sino por buscar las oportunidades, que muchos directores de marketing son generación X. Vamos a llamarlos viejunos, ¿no? Es gente que nació con televisión, que había 5 canales, que vio televisión en blanco y negro, que escuchaba radio AM, que para encender el coche... ¿Dónde estaba tu audiencia? Claro, y ahora es una locura lo que está pasando. Y a mí me pasa mucho. Yo lo veo, por ejemplo, el tipo de contenido que consumen mis hijos pequeños, de 19 y de 14 años, y me cuesta un montón conectarme ahí. Pero si tú eres una marca cuya audiencia, cuyo shopper, cuyo consumer, cuyo usuario es eso, tenés que adaptarte a eso. ¿Cómo estás enseñando o provocando ese cambio de mindset para que los marqueteros de mañana puedan atacar a una generación vieja, llamarlo una generación de más 70 o una generación de menos 20 y poder tener esa flexibilidad de poder conectar con unos o con otros? Andy, yo tengo un principio y es que mi cuerpo envejece y mi mente no. Ah, muy bien, excelente. Siempre busco estar cerca a esas generaciones a las que me interesa conocer y que desconozco. Uh-huh. Porque una cosa es que yo observe a mi hija de 12 años, otra cosa es que están pensando los de 18 años.
Y ahora que regresé a primer semestre, hacía 20 años no daba clase en primer semestre. Esto es increíble. Primero, encuentro una generación que educada, o sea, son jóvenes simpáticos, muy emocionales, muy sensibles con su entorno, hay una sororidad y hay, entre las niñas, bueno, solidaridad, ¿no? Generalizada, que antes era el género masculino. Yo me acuerdo de mi generación, yo siempre envidiaba eso de los hombres que se apoyaban, en 5 minutos ya eran amigos, las mujeres estamos aprendiendo eso y me encanta ver cómo nos hemos adaptado a eso. Y estas son aspiraciones que vienen protegidos, y hablo también como mamá, nos preocupan mucho el mundo que están viviendo porque era un mundo muy distinto al que nosotros vivimos, entonces no, desconocemos cómo se debe manejar. Y en marketing siempre insisto yo utilizo, digamos, varias prácticas. Uno, el walking around. Hay que salir a hacer el recorrido que hace este cliente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Qué están hablando? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Sí? Aprender, es aprender. Una primera fase es aprender, ¿no? Antes de conocer, aprender qué es lo que están haciendo. Eso me va ayudando a mí claramente a conocer. Una encuesta no me dice mucho. Utilizo mucho la observación. Yo creo que la observación es fundamental. Ir a mirar sus comportamientos, cuáles son las actitudes, ponerles retos. Es una generación que viene que le encantan los retos y los desafíos, pero son bastante pragmáticos. Y noto que les gusta mucho la innovación o reinventarse. No aplazan sus decisiones. Y algo que me encanta y admiro, que tal vez de mi generación esperábamos más que lo hicieran hacia nosotros, pero no lo demandábamos, era el feedback. Esta es una generación que te reclama retroalimentación. Bien. No te acepta un no. Sí, yo no les puedo decir ese trabajo está mal hecho, no. ¿Por qué? Claro. Entonces eso me parece que dentro de esas oportunidades que tú hablas, me parece maravilloso esta generación. ¿Qué temor me da? Es que están saturados de medios, muy dispersos, muy distraídos, que no va a ser fácil para estos futuros directores de marketing cómo le van a llegar a las audiencias. ¿Cuál va a ser la magia detrás, no? Claro. Mientras decías la dificultad de conectar con ellos, que viven en modo multitarea, siempre distraídos o aparentemente distraídos, con ganas de emprender, de cambiar el mundo y todo lo demás. Vos, además de todos los líos en los que ya estabas metida, te metiste ahora como directora del Digital Marketing Center, ¿no? Y dentro del nombre de tu centro hay dos de las cuestiones más difíciles hoy para gestionar, que son lo digital y el marketing. Y vos encima los pusiste juntos. Me encantaría que nos cuentes un poco, sin que suene a vender tu centro, porque no es el objetivo, pero sí que nos cuentes, ok, ¿cómo están identificando las tendencias o creándolas? ¿De dónde están chupando insights? ¿Qué ponen antes en la agenda? Si la gestión de las herramientas o la gestión de lo humano, ¿cómo integran lo uno con lo otro? ¿Qué es lo que está pidiendo el alumno o la alumna también? Contanos un poquito esa mirada desde un centro tan importante como el que vos dirigís para formar a los futuros marqueteros de Colombia o del mundo también. Mira, un primer elemento que quiero destacar es que estamos hablándole a los nomads, a los nómadas del conocimiento. Súper. Entonces, desde ahí empezamos. ¿Quiénes son los nómadas del conocimiento? Aquí no hay un tema de edad, ni hay un tema generacional. Son personas que quieren perfeccionar sus conocimientos. Súper. Y en términos de marketing, inclusive queremos sacar, y ya vamos a ofrecer unos cursos en marketing para no expertos, porque he encontrado que el marketing se volvió una disciplina transversal. Bien. Entonces, el médico, el abogado quiere aprender de marketing para su empresa, para su marca personal. Bueno, la han encontrado, lo valoran mucho. Eso me gusta. Y también he identificado dentro de esas tendencias que uno logra leer en el público, es que
el marketing de influencias tiene un peso enorme. Yo pensé que ya se estaba calmando, ¿no? Era mi No. percepción de que el tema del marketing de influencias ya está llegando a una etapa madurez. No, esto sigue creciendo. Sí, sí, sí. El interés por seguir a personas y personas que sean referentes o personas que me generan confianza, esos grupos aspiracionales que hablábamos en comportamiento en el consumidor en el pasado, Sí, sí, sí. ahora se vuelven simbólicos. Sí, 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 sí. Entonces, todo es influencia, todo tiene que ver con la influencia. Es Sí. increíble el poder de la influencia hoy, no en la toma de decisiones, en nuestra vida. Ujú, ujú. Todo gira alrededor de lo que comunica otra persona. Y otro punto que me ha llamado mucho la atención es cómo el mismo cliente o el consumidor se está volviendo creador no solamente de contenido, sino que también vende productos sin Ujú, montar empresa. ujú. Entonces digamos, todos esos elementos me ayudan a mí a determinar, bueno, cuál es la oferta que debemos sacar, cómo tenemos que ser mucho más rápidos en los productos que tenemos que generar. Ujú. La velocidad no es la mía, la velocidad la determina la audiencia. Brutal. Excelente. Me encanta. Buenísimo. Así que cualquiera que sea un nómade digital, esté donde esté, ya saben que ahí contactando con Lina Bienvenidos. van a aprender con una de las mejores profes que hay en el mundo, para aparte una gran profesional. O sea que no es solamente un bagaje académico, sino que está pisando la calle, ¿no? Como se diría. Permitime abrir un segundo acá los comentarios por si hay preguntas o comentarios para Lina. Acá también te mandan saludos, además de los lugares ya mencionados. Ethel era que mandaba saludos desde Panamá. Ay, muchos saludos. Mauricio dice que afirma que las nuevas generaciones desean todo con la ley del menor esfuerzo y entre más rápido y mejor. Marcela dice que hay que mirar sin juicio, sin observar con capacidad de asombro y dejarse impresionar para descubrir a las nuevas generaciones. Y que lo digital sea un canal y no un destino también. Marcela hoy se está por ganar un premio, la verdad que increíble sus comentarios. El gran juego de las percepciones. Olga dice, excelente, se le vuela la cabeza escuchándote. Y bueno, gracias a todos, de verdad, y a todas por enriquecer nuestro live de hoy. Voy entrando y saliendo los comentarios para no perderle el hilo a nuestra querida Lina. Lina, una frase que me gustaba mucho por ahí decía que, creo que Charles Kettering la decía, que todo el mundo está muy abierto a lo nuevo, siempre que lo nuevo se parezca mucho a lo viejo, ¿no? Entonces, hoy por hoy nos están exigiendo a aquellos que trabajamos con marcas más innovación, más rápida, que sea lo más barata posible, que sea lo más impactful posible. Nos están pidiendo casi la utopía misma, ¿no? Pero es cierto que te piden innovar. Quiero saber tu opinión y tu experiencia, ¿no? Pero muchos te piden innovar y cuando innovás, al último minuto dicen, no, porque nadie lo hizo por ahora. Bueno, eso es la innovación, ¿no? Empezar a hacer cosas que otros no han hecho también. ¿Qué está pasando hoy en el ecosistema de Colombia en particular o de Latinoamérica a nivel de emprendedores, startups, innovadores o empresas ya consolidadas, que hay muchas y muy potentes en Colombia? Con algunas hemos tenido la suerte de trabajar, como Bancolombia o Grupo Éxito, que de verdad abrazan la innovación sin temor, ¿no? ¿Cómo lo ve Lina? ¿Cuál es tu mirada hoy? ¿Y qué crees que va a pasar en los próximos años? Andy, acabas de tocar un punto sensible. Hay una demanda enorme por la innovación. Uh-huh. Yo soy amiga de la innovación, pero hay riesgos altos. Siempre que vas a Uh-huh. innovar, no todo lo que se innova te genera rentabilidad. Puede ser No. muy innovador, lo mismo. No todo lo creativo es innovador. Uh-huh. Eh, y a mí me preocupa cuando el cliente piensa que uno saca como una carta de la manga y ya sale con algo novedoso. La innovación requiere un tiempo de estudio, una Claro. evaluación y bueno, y en ese riesgo pues tú entras a hacer experimentos para ver si funciona o no. Yo soy amiga Uh-huh. de que hay que innovar, sobre todo cuando el mercado o la demanda realmente está lista para recibir esa innovación. A Uh-huh. veces siento que el mismo cliente, y cuando hablo del cliente corporativo, todavía piensa, es muy convencional. El mismo mercado también puede ser convencional. Mira, uno pudiera decir, bueno, ¿dónde está la innovación de las empresas en Colombia? Muy pocas se arriesgan en nuevos productos.
hacen mejoras a los tradicionales. Ajá. Tú ves ahora el mundo de las startups, ¿sí? Como donde hay mucha innovación tecnológica, pero en los otros sectores quedamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un tema de presupuesto, porque hay un tema de que todavía, pues, esos riesgos tratan de minimizarlos, hay una gestión del riesgo detrás. Pero siento que hay que tener mucho cuidado con la innovación, y ya me ha pasado cuando presento un plan de marketing y a los 6 meses me dicen que qué nuevo voy a sacar, y hay cosas que tú sigues haciendo claro, llamadas telefónicas al cliente, tú sigues mandando correos, tú utilizas WhatsApp, ¿sí? Tienes un call center, tú pautas en redes. ¿Dónde está la innovación? Llega un momento en que ya no te da, o sea, así tengas hasta el presupuesto, no, porque el cliente tampoco te va a poner atención a... Mira, llegaron, voy a contar un caso de una marca en Colombia que es Producto Ramo. Hicieron una estrategia innovadora en marketing, que es utilizar un avatar, estos se llaman entidades artificiales, ¿sí? Como un influencer virtual, pero era un avatar. Ok. Y bueno, uno dice, no, la estrategia es novedosa, que un avatar que crearon una agencia aquí en Colombia, el avatar le hicieron una campaña. Esta avatar era una joven de 16 años, delgada, muy bonita, te voy a decir por estas características. Y la joven aparece en videos y fotografías consumiendo Chocorramo, que es esta torta famosa de Producto Ramo en Colombia. Es como un brownie grande, para aclararles a quienes no conocen en Colombia, el Chocorramo es un brownie gigante. Entonces, más o menos, no es un brownie, pero es como la composición de un brownie. Es una torta achocolatada. Y esta torta tiene mucho azúcar. Entonces tú ves la imagen del avatar y el plato de tortas. Es que uno no se come un plato, uno se come el paquetico de la torta. 1, 2, tanto azúcar para una imagen de una niña joven de 16 años delgada, o sea, llena de estereotipos. Entonces eso es lo innovador. Eso es lo que están esperando en las empresas, a los departamentos de marketing, que innovemos. Es algo que yo siempre cuestiono. ¿Por qué las mismas organizaciones nos exigen innovación, ¿no? La innovación, miremos si la innovación está en producto o en el proceso, o cómo simplificamos, pero no siempre está en tanto show, diría yo, que a veces le hacemos creyendo que son acciones de innovación y que realmente no nos deja nada. ¿Qué le generó eso en ventas? Habría que preguntar, pero no coincide la imagen estereotipada de una influencer virtual con un producto lleno de azúcar. Y más el tipo de producto que está, el volumen de producto que están consumiendo. Es una compañía que invierte en marketing, que le duele su presupuesto, que tiene un mercado, que retiene clientes, porque en Colombia aman la marca. Es la decisión que nos pasa a todos en los departamentos de marketing. Yo digo, a mí, ¿por qué me dicen en las juntas directivas, Lina, trae cosas más innovadoras, sé más disruptiva, me dicen? Yo digo, no, pero ser disruptivo no es ser innovador, o sea, no es ser creativo. Ser disruptivo es que tú vas a buscar un crecimiento exponencial, eso es otra cosa. Entonces hay muchos conocimientos, muchas palabras de moda en las gerencias que siempre nos exigen a los de marketing mucha innovación. A veces lo convencional te puede estar funcionando. Inclusive, te voy a decir, aquí en Colombia a la gente le encanta el contacto personal. Claro. La atención uno a uno, que nos encontremos y nos tomemos un café, el cliente te valora mucho eso. Eso es lo más antiguo que hay en ventas. Y funciona. Está buenísimo, está excelente, Lina. Sí, yo me estaba acordando ahora al final de lo que decías, casi hace 10 años, en una conferencia que di en Cartagena de Indias ante, no sé, 1000 personas de la industria de centros comerciales y del retail, y me preguntaban, oye, ¿qué innovación hay que traer tú que trabajas en Europa y en Estados Unidos y en Asia y no sé qué? Le digo, ustedes ya tienen todo lo que en Europa nos falta, que es el contacto humano. Ustedes tienen empatía, tienen hospitalidad, tienen cercanía, tienen dulzura. Casi que es una caricia hablar con cualquier colombiano o colombiana, mientras que vos vas hoy a una tienda en Helsinki o en Copenhague y cada vez está todo más automatizado. A lo sumo
Puedes tener una conversación virtual con el chatbot de turno, ¿no? Pero estoy de acuerdo. También estoy muy de acuerdo, y es algo que a mí me genera cierta frustración en esta instancia, que hay compañías que vienen a buscar la innovación, pero que lo que están buscando no está alineado para nada ni con su propósito, ni con su misión, ni con su visión, ni con sus valores, ni con su cultura, ni con nada. Entonces, uno tiene que ser coherente a la hora de establecer cómo va a impactar y qué va a hacer para no renunciar a su esencia y a su ADN. Y no todas las compañías serán innovadoras y no todas las compañías abrazarán la tecnología de una manera o de la otra. También el tema este de los digital humans es un tema que precisamente quizás tenga más sentido en una Colombia donde todo se humaniza tanto y menos sentido en una España, por ejemplo, ¿no? Donde el trato personal es otro mundo. Y ahí, permitime la pregunta, Lina, porque yo puedo entender en este mundo de transformación tan profunda que estamos viviendo que muchas empresas estén desorientadas. Es humano, ¿sí? Lo que me resulta quizás menos entendible es que agencias, ya sea de marketing o de publicidad o de branding, les digan, les sugieran, les recomiendan a esas marcas hacer cosas como la que acabas de describir, que claramente, y entre comillas lo que voy a decir, son mala praxis profesional, ¿no? Dentro de tus enseñanzas, el tema de la ética entra con mucha fuerza. ¿Es algo de lo que crees que se debería hablar más y sobre todo de la responsabilidad de los profesionales del marketing y del branding a la hora de recomendar o sugerir a sus clientes qué y qué no hacer? Se me hizo un poco larga la pregunta, perdona, ¿eh? No, Andy, yo creo que hay algo que más allá de la enseñanza, el ejemplo tiene que hablarlo, y es el tema de cómo hablar con la honestidad desde marketing. Eh, yo entiendo situaciones, es que cuando uno está trabajando en una compañía, no es que las apoye, pero en el día a día se te pierden por el interés de mostrar el indicador que cumpliste con la meta, con las ventas, y no sabes detrás qué puedes estar generando. Yo creo que la responsabilidad es un valor que se suma con la honestidad. Bien. No es vender por vender. Yo siempre insisto en mis clases, inclusive que estoy en el área de educación, no es tener estudiantes, no, a eso, oye, es ayudarle al estudiante a elegir su carrera profesional, sea aquí o en otra institución, no tiene que ser aquí. Cuando uno habla de manera transparente, y ya me ha pasado, siento que gano más confianza, las personas confían más y pueden terminar eligiendo el producto. La gente siente que no los estoy engañando, no los estoy manipulando. Paso de persuadirlos a seducirlos, pero de una manera que no lo sienten, cuando la gente no siente. Por eso yo soy tan amiga de la venta implícita, amo la venta implícita. Ese tema de social selling, que la gente no siente que te están vendiendo. Que no estás tú encima, bueno, ¿y cuándo va a tomar la decisión? Y ya elija, no. Por eso para mí los valores son relevantes, porque cómo construyes tu confianza en una marca, y tú que eres el experto en branding, es detrás de los valores, detrás de los valores. No se puede perder, no puede ser un curso de ética, tiene que estar implícito en el discurso que tengamos los profesores dentro del aula, en los espacios de trabajo, con los equipos que yo trabajo, yo también trato de educarlos, no como profesora, sino si lidero un área, yo espero que mi área entienda sobre qué valores estamos trabajando y si comparten esos valores. Precioso. Me encantó, Lina. Estamos entrando en los últimos minutos de este episodio 10 de Totem Live. Lamentablemente en los Totem Live lo que me está pasando es que se me está volando el tiempo. Me lo estoy pasando tan bien, estoy aprendiendo tanto y aparte cada Totem Live me está dejando mucha reflexión. Me quedo rumiando es el mismo día, el día siguiente y otros, y aparte voy conectando un episodio con otro y se va armando algo súper interesante. Pero bueno, entrando en la recta final, permitime una pregunta un poco más personal / profesional, que es, esta semana, por alguna razón que desconozco, se celebra el Día Mundial del Sueño, ¿sí? Y hoy por hoy estamos escuchando y viendo Instagram, TikTok, en todos lados, mi sueño, lo que pocos
saben que para que el sueño se haga realidad hay que trabajar mucho, ¿no? Porque solamente con soñar no alcanza. Es un muy buen primer paso, soñar, pero luego hay que arremangarse y trabajar mucho. ¿Qué sueños, como madre, como mujer, como profesora, como profesional, tiene Lina hoy en pleno siglo XXI de cara a lo que se viene en el futuro? ¿Con qué soñás? ¿Qué te mantiene despierta? ¿Qué hace que te arda acá el corazón en el buen sentido y que te empuja a dar siempre el 300%? Desde lo personal, me sueño viendo a mi hija creciendo a nivel personal y profesional, verla crecer. Me encantaría hasta el último día de mi vida, ojalá se pueda extender mi vida, porque eso no lo sabemos, pero eh, verla cómo va a ser madura, ¿no? Cómo va a ser como adulta, madura y qué Increíble. logros va a tener en el camino de su vida y qué aprendizajes. Eso me encanta, es mi sueño y el de mi esposo también, verla crecer. Hermoso. Y desde lo profesional, yo me sueño de no perder la creatividad, me gusta crear, aportar, me gusta proponer mucho. Eh, y espero seguir trabajando. Si bien la gente busca, digamos, y más que estoy en una etapa adulta, hay gente que ya es contando los años para pensionarse, ¿no? Yo quiero seguir sintiéndome productiva, donde me encuentre. No es un tema de un cargo ni una posición. A mí eso nunca me distrae. Es donde yo pueda crear, seguir siendo útil, ¿no? Eso me encanta. Qué lindo, Y ese qué es el lindo. sueño más importante para mí. Maravilloso, maravilloso. Y la anteúltima nos la hace Giancarlo Rodríguez desde Costa Rica. Pura vida para Giancarlos y para todos los ticos. Me gustaría saber sobre recomendaciones para marcas personales. Hoy por hoy, Lina, es casi una obviedad, pero nos encantaría escuchar tu opinión. Cada uno de nosotros que estamos en una red social, por defecto somos una marca global ya. ¿Qué tanta importancia le dan en el Digital Marketing Center a la marca personal, digo marca profesional? ¿Y en qué estado de madurez crees que se encuentra este tema de entender lo que eso implica para posibilidades, para oportunidades y para el futuro? Muy buena pregunta. El tema de marca personal, yo leí por ahí a un expositor, a un speaker que puso un slide que decía que hay más gurús que marcas personales en el mundo. Y es que creo que hay personas expertas, hay personas muy expertas que han estudiado el tema marca personal y que nos ilustran, un Andrés Pérez, un Guillem Recolons, una, eh, se llama, ay Dios mío, Eva Collado, bueno, Le Inés mandamos un saludo Temple. a todos, ¿eh? Le mandamos un gran abrazo. Estos son referentes en el mundo que han estudiado, que han publicado, que escriben, que piensan, que asesoran en temas de marca personal y que yo coincido con ellos es que todos tenemos una marca personal, pero no todos la potencializamos como quisiéramos hacerlo, desde el Uh mundo -huh. offline y desde el mundo online. Uh -huh. Uh -huh. Ayer hablaba con un cliente que me decía, yo conozco muchas personas, las personas me aprecian y a mi jefe también, pero en el entorno digital no existimos. Entonces yo le decía, ¿por qué no lo potencializan en el medio digital? Porque esa es Claro. otra forma de comunicarse con las personas. Uh -huh. En desde el Digital Marketing Center nos hemos enfocado en entender el personal branding, pero desde la estrategia. Bien. ¿Cómo es importante la estrategia? ¿Cuál es tu propósito de vida y hacia dónde quieres llegar? Hay una confusión enorme con el tema de la marca personal, hay un afán de tener número de seguidores. Entonces, siempre me tocan la puerta. ¿Cómo hago para crecer en seguidores? No, por aquí no es. Si no lo piensa de manera natural, yo cuando empecé en este camino fue algo totalmente espontáneo, no fue algo que yo diría que la mejor estrategia a veces es no tener estrategia, ¿no? Apelo a ese concepto que nos acompañaba eventualmente. Pero en su momento lo hice de manera espontánea. La primera recomendación que yo hago es cuál es la voluntad que le va a poner y la disciplina para esto. Si no hay Bien. voluntad y no hay disciplina, no va a lograr desarrollar y trabajar la marca personal. Muy bien. Yo he desarrollado mi marca personal porque a mí, como profesora, tal vez me gusta mucho compartir conocimiento, mis apreciaciones, y si hay personas que comparten mis apreciaciones, pues bienvenido. Pero no Ajá. estoy obsesionada por las métricas de vanidad. Me gusta conocer personas
Entonces, si hay alguien que comparte lo mismo, pues los medios digitales te permiten eso. Sobre todo las redes sociales, en el caso de LinkedIn, que es donde yo más me he despegado. Pero, sí, pero en la medida que tú vas creciendo en el movimiento de lo que te pide la audiencia, te va exigiendo, es la audiencia la que te va exigiendo la dinámica del tipo de publicaciones, de los temas que tú tratas. Tienes que ser una persona que tenga la seguridad de hablar de los temas que tratas. Sí, yo no me voy a poner a hablar de finanzas y tecnología, no, o sea, no. Los temas tienen que ver con mis afinidades, con mis hobbies y con el tema de la especialidad que uno tiene. Eso es lo que yo siempre recomiendo. ¿De qué sirve la marca personal en el entorno digital? Pues dependiendo del objetivo que uno tenga. Si uno tiene un objetivo para conseguir empleo o si tiene un objetivo para volverse autoridad en el tema y generar networking y hacer negocios. O sea, hay muchos objetivos ahí. Eso es lo más importante que hay que tener claro. Lo primero, yo siempre digo, ¿cuál es la voluntad y la disciplina que le va a poner a esto? Y ya desde ahí nosotros los acompañamos en el desarrollo de una estrategia de marca personal. Súper, súper. Pues hasta aquí el episodio 10 de Totem Live. Nos queda el cierre y la despedida, nada más y nada menos. El cierre es del invitado, o en este caso de la invitada. Nosotros le regalamos cámaras y micrófonos para que hoy nuestra invitada nos haga el cierre que quiera, lo que le salga del corazón. Le puede hablar a esa chica que se fue de Manizales a conquistar el mundo y lo conquistó. Le puede hablar a su hija, le puede hablar a toda esta querida comunidad de creyentes que nos siguen los Totem Live y que interactúa con nosotros y a los que les agradecemos todos un montón. O a tu voz del futuro. Pero las cámaras y micrófonos son tuyas, querida Lina. Hacenos un buen cierre y después yo ya te saludo y nos despedimos de todos. Ay, Andy, mil gracias. No, mil gracias a quienes nos acompañaron, a esta audiencia tan bonita que participó en el canal. Hay algo que siempre digo y es una frase que hace 20 años la tengo en mi mente y es que lo diferente no siempre es lo mejor, pero lo mejor siempre será diferente. Estamos muy preocupados, no solamente en marketing con los productos, con los bienes o servicios, sino como personas en que tenemos que ser diferentes, en que tenemos que ser competitivos, en que yo tengo que ser mejor que la otra persona, ¿sí? Siempre miramos hacia el reflejo, hacia los demás. Creo que ahí perdimos el norte. La diferenciación no debe ser una obsesión. Cuando uno es bueno en lo que uno hace, cuando uno tiene talento, eso le genera que uno se distinga y se destaque de los demás. Creo que para mí lo más importante es no competir contra otras personas, sino competir conmigo misma. ¿Cómo hago para reinventarme? Yo sé que es una palabra que está muy, muy golpeada ahora, pero todo el tiempo es eso. Hace unas semanas veía yo unos materiales que yo había preparado hace unos 4 años y cómo ha cambiado mi enfoque y la mirada, cómo he buscado yo misma superarme y espero seguirlo haciendo. Yo decía, bueno, si hace 4 años yo hacía esto, hace 10 años hacía esto, ahora que me iré a inventar para el futuro. Creo que eso es lo que me ha forjado, que las personas valoren o distingan las cosas que yo hago, las personas que trabajan conmigo, ¿no? Que me conocen. Entonces, siempre recomiendo eso, que no siempre lo mejor no siempre lo diferente será mejor, pero sí lo mejor te hará diferente. Buenísimo. Así, cierre magistral de nuestra querida Lina. Una charla que te agradezco muchísimo, hablando claro, hablando con la cabeza y con el corazón. Creo que nos dejaste un montón de reflexiones y de aprendizajes. Creo que no hay nada más poderoso que el ejemplo y tú has sido un ejemplo de comienzo a fin de la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Así que 1.000.000 de gracias, querida Lina. Gracias a todo tu equipo por permitirte estar esta hora y poquito con nosotros. Gracias a toda la comunidad de creyentes por acompañarnos en los Totem Live. Y seguiremos compartiendo, comunicando y conectando. Y ojalá que siempre sigamos humanizando. Querida Lina, un enorme abrazo hasta Colombia. Nos vemos muy pronto, Dios mediante, y gracias a todos. Y gracias, Andy.